Buenas tardes. Bueno, continuamos por medio de estos estudios, formando la base, el fundamento de quién es nuestro Dios soberano, cómo se ha revelado de acuerdo a su palabra y lo que es la fe cristiana, con el fin de conocerlo más. Y hasta ahora hemos visto suficientes atributos como para deducir que no hay nadie como Dios, ¿no? A continuación, vamos a ver lo que es otro atributo muy importante con respecto al carácter de Dios, que es su justicia. Deuteronomio 32:4 dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En el lenguaje español, los términos rectitud y justicia tienen diferentes significados, pero en el Antiguo y Nuevo Testamento, siendo en hebreo y griego, solo hay un grupo de palabras que expresan estos dos significados. Entonces, cuando hablamos de este atributo de la justicia de Dios, estos dos términos, la rectitud y la justicia, se consideran juntos. La rectitud de Dios significa que Él siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran al corazón. También en Isaías 45:19 afirma Dios de sí mismo: yo, el Señor, hablo justicia y declaré lo que es recto. Entonces, debido a la rectitud o justicia de Dios, es necesario que Él trate a las personas conforme a lo que se merecen. Él paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Al justo de una manera, esto se llama justicia remunerativa, es por la cual Dios recompensa el bien. Y al limpio de otra manera. Esto se llama justicia retributiva, que es por la cual Dios castiga el mal. La justicia remunerativa es más prominente en las Escrituras, pero no faltan advertencias sobre dicha justicia retributiva. Dios de ninguna manera considera inocente al culpable. Eso lo podemos hallar en Éxodo 27. Él no perdona al limpio. Ezequiel 7. No hace acepción de personas ni acepta sobornos. Deuteronomio 10:17. Y podríamos seguir con otros ejemplos más. El castigo de los impios se atribuye a la justicia de Dios. Pero también es cierto que muchas veces se infiere a la ira de Dios, porque Él es santo y celoso por lo que es puro y bueno. Todos sus atributos están cercamente relacionados, especialmente a su santidad. Si Él no castigara el pecado, Él no podría ser justo. Entonces, todo lo que es recto es aquello que se conforma al carácter moral de Dios. Él es la norma final de justicia. Y fuera de Él, no hay otra forma para medir la rectitud o la justicia. No la hallaremos en nosotros mismos o en ninguna otra cosa que esté fuera de Él. Y esto es importante de recordar, particularmente cuando hay algo en la palabra que da la impresión de no ser justo por parte de Dios. Debemos recordar que similarmente es cierto que Él es también la norma suprema de la verdad.
Wayne Grudem dice en su Teología Sistemática: siempre que la Escritura enfrenta la pregunta de si Dios es justo o no, la respuesta definitiva siempre es que nosotros, como criaturas de Dios, no tenemos derecho de afirmar que Él es injusto o carece de rectitud. La criatura no puede decir eso del Creador. Y el ejemplo dado es uno muy conocido e importante en Romanos 9, 20 a 21, donde Pablo, por medio de una pregunta retórica sobre la rectitud de Dios, responde de esta manera: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la olla del barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Otro ejemplo es Job 40, cuando Job pregunta si Dios ha sido justo en sus tratos con él. Y Dios le responde de esta manera: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Entonces Dios, en lugar de explicarse a Job y hacerle entender por qué sus acciones fueron rectas, le declara su majestad y poder. Y así Job entiende que Dios no necesita explicarle a él ni a nosotros, como vimos en Romanos 9, la justicia de sus acciones. Siguientemente vemos una serie de versos que expresan y no dejan duda de la diferencia de Dios con nosotros y que nos ayuda a entender que no podemos comparar nuestra sabiduría con su sabiduría y majestad, porque en realidad no hay comparación. Dice Dios a Job: ¿tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Eso está en Job 49. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar? Job 38, 12. ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú el que señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden? ¿Estamos a tus órdenes? Job 38, 34 y 35. ¿Le has dado al caballo su fuerza? Job 39. ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas? Job 39, 26. Entonces la respuesta adecuada de Job, y la cual debería ser nuestra respuesta también: ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. Job 44. Ahí Dios nos recuerda que Él es el único ser omnipotente. Entonces Él ejerce su rectitud y justicia de acuerdo a eso también. Nosotros no podemos ver todo el plano desde el principio hasta el final, y Él sí. Entonces debemos confiar que Él siempre va a actuar en forma recta y justa. Y eso es motivo de gratitud, porque si nos imaginamos un mundo sin justicia, sería un mundo en total caos, con tanta maldad alrededor de nosotros. Y nosotros, si le pedimos a Dios justicia por este mundo lleno de maldad, podría darnos la justicia que le pedimos, y dentro de esa justicia podríamos estar nosotros. Así que alguien sabio dijo una vez: cuidado de pedirle a Dios a justicia,
porque podría dártela. Entonces continuemos entonces con lo que nos referimos a la santidad y la justicia de Dios, ahora con respecto a la salvación. Y vamos a ver que esta es la forma que Dios ejerció su justicia contra el pecado. Pero también veremos el papel que desempeña su santidad en el sentido de su justicia. Que Dios, siendo un ser majestuoso, soberano, totalmente santo y justo, y porque Él es santo y justo, exige santidad y justicia de sus hijos. Es decir, hay una forma correcta de relacionarse con Él. En Levítico 11:44, cuando Dios está dando la ley con respecto a animales limpios e inmundos al pueblo de Israel, dice lo siguiente: porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Y este mandamiento es afirmado también por Pedro en su exhortación a la santidad, en 1 de Pedro 1, 14 al 16, que dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Un buen entendimiento de su santidad nos ayudará a comprender mejor su justicia, porque la justicia de Dios no es un tema muy popular o predicado en la iglesia en su conjunto. Hay un desbalance en las prédicas y muchos solo oyen acerca del amor de Dios. Y cuando oyen o leen sobre Dios ejerciendo su justicia, les cuesta aceptar esta verdad sobre su carácter, porque solo conocen al Dios de amor que te acepta como eres. Y sí, Dios nos aceptó como éramos en el momento que nos salvó, pero luego Él nos llama a imitarlo y a ser como Él es. Tanto el término hebreo y griego para justicia en la palabra transmiten el sentido de conformidad a un estándar. Entonces es esencial y fundamental comprender que Dios es santo. Esto lo dijo el hermano Sergio en la primera sesión sobre la santidad de Dios, que su santidad se podría decir que se encuentra en el centro de todos los demás atributos de Dios. Y hay necesidad de recordar esto cuando vamos a hablar de su justicia. Santo, 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 proclamó el serafín en Isaías capítulo 6. No hay ningún otro atributo que haya sido recalcado de esa forma en la Biblia. Entonces notamos que la santidad de Dios es algo de suma importancia. Él es el Dios santísimo y su justicia es perfecta. Debido a su santidad, Dios está absolutamente opuesto al pecado y debe juzgarlo y castigarlo. Y es en la salvación de los pecadores donde se revela gloriosamente la santidad y la justicia de Dios. Porque en la salvación, Dios simultáneamente juzga el pecado e imputa la justicia al pecador para poder aceptarlo como santo. Imputar significa atribuir legalmente. Esto quiere decir que Dios acredita al pecador la justicia de Cristo. No porque el pecador sea inherentemente justo, ¿no? El pecador peca y solo Dios es inherentemente justo, sino porque Cristo cumplió perfectamente la ley. Esto es lo que llamamos justificación. Y Dios justifica
al pecador sin comprometer su santidad y su justicia sustanciales. Quiere decir que Él no cambia su naturaleza, no baja su estándar moral, no ignora el pecado y no se contradice. En la cruz, su santidad se mantiene porque el pecado es castigado. En la cruz, su justicia se satisface porque hay pena real. Romanos 6:23 dice, la pena del pecado es muerte. Y en la cruz, su gracia es manifestada porque el pecador es declarado justo. A esta maravillosa doctrina también se le llama el gran intercambio. Nuestro pecado es imputado a Cristo y la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Por eso 3 versos después en Romanos 6:26 dice que Dios es justo y el que justifica. Entonces, en resumen, como podemos apreciar, en la salvación, Dios no deja de ser santo para amar, ni deja de ser justo para perdonar. Más bien en Cristo, su santidad y su justicia son plenamente satisfechas, y por eso puede aceptar al pecador como santo sin comprometer su propio ser. El Señor los bendiga. Muchas gracias.